Trabajadores de cementerio. En la oscuridad de las noches hay personas trabajando. Mientras nosotros dormimos, ellos están despiertos. En los lugares que nosotros tememos, ellos son valientes. Pero a veces, muy pocas veces, se enfrentan a cosas tan aterradoras que ponen a prueba los límites de su coraje. Esta noche escucharán esos momentos inexplicables, vividos por trabajadores de cementerios. Mi nombre es Santiago y comencemos con nuestra primera historia. Primera historia, la experiencia de Carlos. Esa noche del 15 de noviembre, tuve que quedarme hasta muy tarde para terminar de preparar una fosa para el funeral del día siguiente. Era trabajo extra, pero necesitaba el dinero. Eran las 2:30 de la madrugada cuando escuché los primeros golpes bajo tierra. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. Mi nombre es Carlos, y esa noche descubrí que algunos muertos no descansan en paz. Llevo 8 años trabajando en el cementerio municipal San Rafael, aquí en las afueras de Puebla. Es un lugar antiguo, de esos que tienen lápidas de mármol carcomidas por el tiempo y cipreses que han crecido tanto que parecen tocar el cielo. Durante el día es un lugar tranquilo, incluso hermoso a su manera. Pero de noche es diferente. Esa madrugada de noviembre había llovido durante todo el día. La tierra estaba blanda, pesada, y cavar se había vuelto un trabajo agotador. El funeral era para un hombre mayor, don Fernando Castillo, que había fallecido de forma repentina. Su familia quería el entierro al día siguiente por la tarde, así que no tuve más remedio que quedarme a terminar la fosa. Mi supervisor, Joaquín, se había ido a las 9 de la noche como siempre. Me dejó las llaves del almacén, una lámpara de mano y me dijo: Carlos, sabes las reglas. Nada de música alta, nada de hacer ruido innecesario. Y si pasa algo raro, solo ignóralo y sigue trabajando. Esas últimas palabras siempre me habían parecido extrañas. ¿Qué tipo de cosas raras podían pasar en un cementerio? Claro, había escuchado historias de otros compañeros. Martín, que lleva 20 años aquí, siempre habla de sombras que ve caminar entre las tumbas. Rosa, la encargada de mantenimiento, jura que a veces escucha música de órgano viniendo de la capilla, aunque no hay órgano ahí desde hace décadas. Pero yo siempre pensé que eran exageraciones, cosas que la mente inventa cuando está cansada y el ambiente es propicio para la imaginación. Hasta esa noche. Eran cerca de las 10:30 cuando comencé a cavar. La lluvia había parado, pero el aire seguía húmedo y frío. Había una neblina ligera que hacía que las linternas del cementerio se vieran borrosas, como lucecitas perdidas en la distancia. El trabajo avanzaba lento. Cada palada de tierra parecía más pesada que la anterior, y mis manos comenzaron a llenarse de ampollas a pesar de los guantes. Pero necesitaba ese dinero extra. Mi esposa Lucía estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y los gastos médicos se acumulaban. Alrededor de las 11:30 paré para tomar un café. Una voz débil respondió: Sí, por favor, sáqueme de aquí. He estado esperando tanto tiempo. Con cuidado, Joaquín comenzó a abrir la tapa del ataúd. La madera estaba tan podrida que se desmoronó fácilmente. Cuando finalmente pudimos ver el interior, lo que vimos nos dejó sin habla. El ataúd estaba vacío. Completamente vacío, excepto por algunos restos de tela podrida y un poco de tierra húmeda. No había cuerpo, no había huesos, no había nada que pudiera explicar los golpes o la voz que habíamos escuchado. Pero lo más perturbador de todo era que la tapa del ataúd tenía marcas desde adentro. Arañazos profundos en la madera, como si alguien hubiera tratado de salir durante mucho, mucho tiempo. «Joaquín», susurré, «¿cómo es posible esto?». Él estaba pálido, mirando fijamente las marcas en la tapa del ataúd. «Carlos, creo que es mejor que nos vayamos. Ya». Tapamos rápidamente el ataúd y salimos de la fosa.
Mientras caminábamos hacia nuestros autos, Joaquín me contó algo que nunca había mencionado antes. Esta sección del cementerio, me dijo, tiene una historia oscura. En los años 40, durante la época de cólera, enterraron a mucha gente muy rápido. A veces, por los síntomas de la enfermedad, creían que alguien había muerto, cuando en realidad solo estaba inconsciente. Sentí un escalofrío. ¿Quieres decir que...? Quiero decir que es posible que algunas personas hayan sido enterradas vivas y que tal vez algunas de esas almas nunca encontraron paz. Esa noche no pude dormir. Y desde entonces nunca más he trabajado el turno nocturno en el cementerio. Porque ahora sé que algunos muertos realmente no descansan en paz. Y que a veces, solo a veces, todavía necesitan nuestra ayuda. Los golpes continuaron, ahora más frenéticos, como si la persona que estuviera abajo supiera que finalmente había sido descubierta. Bang, 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 bang. Una pausa. Bang, 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 bang. Y entonces escuché algo que nunca podré olvidar. Una voz apagada, como si viniera de muy lejos, gritando desde debajo de la tierra. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡No me dejen aquí! La voz era de un hombre mayor, ronca, desesperada, y venía claramente del interior de la tumba sobre la cual yo había estado cavando. Dejé caer la lámpara y corrí hacia la caseta del guardia. Mis manos temblaban tanto que no podía marcar el teléfono correctamente. Después de 3 intentos logré llamar a Joaquín. «Joaquín, soy Carlos. Tienes que venir al cementerio ahora mismo». «¿Qué pasó? ¿Te lastimaste?» «Hay alguien enterrado vivo aquí. Está gritando, está golpeando desde adentro de su ataúd». Un silencio largo del otro lado de la línea. «Carlos, ¿estás seguro de lo que dices?» «Por supuesto que estoy seguro. Ven por favor, tenemos que sacarlo de ahí». «Ya voy para allá. No toques nada hasta que llegue». Colgué y regresé corriendo hacia la fosa. Los golpes habían parado, pero ahora se escuchaba un llanto suave, como el de alguien que ya ha perdido toda esperanza. Cuando Joaquín llegó, 20 minutos después, yo estaba sentado en el banco de piedra, temblando, no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que había tocado una parte de mí que no sabía que existía. «Muéstrame dónde», me dijo, trayendo una lámpara más potente y una pala. Lo llevé hacia la fosa y le expliqué todo. Él alumbró cuidadosamente el área y confirmó lo que yo había visto. Definitivamente había una tumba antigua debajo. «Carlos, esto es muy raro. Según los registros, esta área del cementerio está vacía desde hace décadas. No debería haber nadie enterrado aquí». Pero mientras hablábamos, los golpes regresaron. Bang, bang, bang. Joaquín se quedó callado, con los ojos muy abiertos. «¿Escuchaste eso?» «Sí», susurró. «Lo escuché». Y entonces la voz regresó, más clara esta vez, como si estuviera más cerca de la superficie. «Ayúdenme. He estado esperando tanto tiempo. Por favor, sáquenme de aquí». Joaquín y yo nos miramos. En sus ojos vi el mismo miedo que yo sentía. «Vamos a cavar», dijo finalmente. «Si hay alguien ahí abajo, tenemos que ayudarlo». Comenzamos a cavar frenéticamente. Cada palada nos acercaba más a los golpes, que ahora se habían vuelto más débiles, más espaciados. Era como si la persona que estaba abajo se estuviera quedando. Una voz débil respondió. «Sí, por favor, sáquenme de aquí. He estado esperando tanto tiempo». Con cuidado, Joaquín comenzó a abrir la tapa del ataúd. La madera estaba tan podrida que se desmoronó fácilmente. Cuando finalmente pudimos ver el interior, lo que vimos nos dejó sin habla. El ataúd estaba vacío, completamente vacío, excepto por algunos restos de tela podrida y un poco de tierra húmeda. No había cuerpo, no había huesos, no había nada que pudiera explicar los golpes o la voz que habíamos escuchado. Pero lo más perturbador de todo era que la tapa del ataúd tenía marcas desde adentro, arañazos profundos en la madera,
como si alguien hubiera tratado de salir durante mucho, mucho tiempo. Joaquín, susurré. ¿Cómo es posible esto? Él estaba pálido, mirando fijamente las marcas en la tapa del ataúd. Carlos, creo que es mejor que nos vayamos. Ya. Tapamos rápidamente el ataúd y salimos de la fosa. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, Joaquín me contó algo que nunca había mencionado antes. Esta sección del cementerio, me dijo, tiene una historia oscura. En los años 40, durante la época de cólera, enterraron a mucha gente muy rápido. A veces, por los síntomas de la enfermedad, creían que alguien había muerto cuando en realidad solo estaba inconsciente. Sentí un escalofrío. ¿Quieres decir que...? Quiero decir que es posible que algunas personas hayan sido enterradas vivas y que tal vez algunas de esas almas nunca encontraron paz. Esa noche no pude dormir y desde entonces nunca más he trabajado el turno nocturno en el cementerio, porque ahora sé que algunos muertos realmente no descansan en paz y que a veces, solo a veces, todavía necesitan nuestra ayuda. Segunda historia, la experiencia de Rosa. Pero la historia de Carlos no es la única. Rosa Hernández, la encargada de mantenimiento del mismo cementerio, también tiene algo que contarnos. Mi nombre es Rosa y llevo 15 años trabajando en mantenimiento del cementerio San Rafael. Pensé que después de tantos años ya nada me podía sorprender, pero estaba equivocada. Fue un martes por la noche, alrededor de las 11. Había venido a regar las flores del área nueva, porque la bomba de agua automática se había descompuesto y las plantas se estaban secando con el calor. Siempre me ha gustado trabajar de noche en el cementerio. Es más fresco, más silencioso y no hay familiares dolientes que me hagan preguntas sobre el cuidado de las tumbas. Es mi momento de paz. Esa noche llevaba mi carrito con la manguera y mis herramientas, caminando por el sendero principal hacia el área nueva. La luna estaba casi llena, así que había buena visibilidad sin necesidad de usar muchas lámparas. Estaba regando las flores de la tumba de la familia Morales cuando escuché música. No era música moderna, era música de órgano, lenta, melancólica, como la que se toca en los funerales. Y venía de la dirección de la capilla antigua. Eso era extraño porque la capilla llevaba cerrada desde hacía 5 años. El órgano se había descompuesto hace mucho tiempo y nunca lo repararon. Además, nadie tenía llaves de ese lugar excepto el administrador. Pero la música continuaba. Era una pieza que reconocí, Ave María, pero tocada de una manera muy lenta, muy triste. Decidí investigar. Dejé mi carrito y caminé hacia la capilla, siguiendo el sonido. La capilla del cementerio es un edificio pequeño, de piedra gris, construido en los años 20. Tiene 3 ventanas de cada lado y una puerta principal de madera pesada que siempre está cerrada con candado. Pero esa noche, cuando me acerqué, vi que había luz adentro. No era luz eléctrica, era el resplandor cálido y parpadeante de las velas. Me asomé por una de las ventanas laterales y lo que vi me dejó helada. La capilla estaba llena de gente. Habría unas 30 personas sentadas en los bancos de madera, todas vestidas de luto, todas perfectamente inmóviles. Y al frente, en el altar, había un ataúd abierto rodeado de cientos de velas. La música de órgano continuaba, aunque no podía ver quién la tocaba. Lo que más me perturbó fue que reconocí a algunas de esas personas. En la primera fila estaba don Alberto Ruiz, que había sido enterrado hace 3 meses. Al lado de él estaba la señora Carmen López, que falleció el año pasado. Y detrás de ellos, la pequeña María Elena, una niña de 7 años que murió en un accidente
hace 2 años. Todos estaban ahí, vestidos con la misma ropa con la que habían sido enterrados, sentados en perfecto silencio, mirando hacia el ataúd del altar. Quise correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si algo me obligara a seguir mirando. Entonces, la persona en el ataúd se sentó. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con un traje negro y una corbata. Tenía la piel pálida, cerosa, como la de alguien que ha estado muerto durante días. Pero sus ojos estaban abiertos y me miraban directamente a través de la ventana. Me sonrió. Fue una sonrisa horrible, demasiado amplia, que mostraba dientes amarillos y encías negras. La música de órgano se detuvo de golpe, y entonces todas las personas en la capilla voltearon a mirarme al mismo tiempo. 30 pares de ojos muertos mirándome fijamente. El hombre del ataúd se puso de pie lentamente y señaló hacia donde yo estaba. «Ella no pertenece aquí», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Todavía está viva». Eso fue suficiente. Corrí como nunca había corrido en mi vida, dejando atrás mi carrito, mis herramientas, todo. No paré hasta llegar a mi auto y salir del cementerio. Al día siguiente, regresé con el administrador para contarle lo que había visto. Revisamos la capilla juntos. Estaba cerrada con el mismo candado de siempre, cubierta de polvo y telarañas. No había señales de que alguien hubiera estado ahí en años. Pero encontramos algo en el piso temblado. En el piso, frente al altar, había marcas de cera, como si alguien hubiera puesto muchas velas ahí. El administrador no pudo explicarlo. Desde esa noche, nunca más trabajo solo en el cementerio después de las 10 de la noche. Y cada vez que paso salto de la capilla, acelerando el paso, trato de no mirar hacia las montañas. Porque ahora sé que Tercera historia, el testimonio de Martín. Para cerrar esta noche de relatos, tenemos el testimonio de Martín Vega, quien lleva más de 20 años trabajando en cementerios de diferentes ciudades. Mi nombre es Martín Vega y en Aireturé he trabajado en cementerios durante más de la mitad de mi vida. He visto cosas que la mayoría de las personas no creerían y he aprendido que hay reglas y escritas para sobrevivir en este trabajo. La regla más importante es esta: nunca, jamás, trabajes solo el día de muertos. Esta historia sucedió hace 7 años, cuando trabajaba en el cementerio del Carmen en Guadalajara. Era mi primer año ahí, y el administrador me había advertido sobre las tradiciones del lugar durante el Día de Muertos. Martín me había dicho: el 1 y 2 de noviembre, este lugar cambia. Las familias vienen a visitar a sus muertos, traen comida, flores, música. Pero después de medianoche, cuando todos se van, otros visitantes llegan. No entendía a qué se refería hasta que lo viví. Era el 1 de noviembre, cerca de las 11 de la noche. Las familias habían estado todo el día en el cementerio, decorando tumbas, cantando, compartiendo comida con sus seres queridos fallecidos. Había sido un día hermoso, lleno de vida a pesar del lugar. Pero cuando llegó la medianoche, todo cambió. Yo me quedé para hacer la limpieza final, recoger la basura que habían dejado los visitantes y asegurar que todas las velas estuvieran apagadas para evitar incendios. Alrededor de las 12:30, cuando ya no había nadie más en el cementerio, comencé a escuchar risas. No eran risas de niños normales, eran risas que sonaban antiguas, como si vinieran de muy lejos en el tiempo. Siguiendo el sonido, llegué hasta el área infantil del cementerio, donde están enterrados los niños, y lo que vi me quitó el aliento. Había por lo menos 20 niños jugando entre las tumbas. Corrían, se perseguían, jugaban a las escondidas detrás de las lápidas pequeñas. Algunos tenían globos,
Otros tenían juguetes. Todos se veían normales, excepto por un detalle. Todos estaban transparentes. Podía ver a través de ellos, como si fueran hechos de niebla o agua. Pero se movían, reían, jugaban como cualquier niño normal. Me quedé paralizado, mirando esta escena imposible. Los niños parecían no verme, o tal vez no les importaba mi presencia. Continuaron jugando durante varios minutos. Entonces, una niña pequeña, de unos 5 años, se me acercó corriendo. Tenía puesto un vestido blanco con listones rosas y cargaba una muñeca antigua. «Señor», me dijo con una voz que sonaba como un susurro, «¿ha visto a mi mamá?». Me dijo que vendría a visitarme hoy. No supe qué responder. La niña me miraba con ojos grandes y tristes, esperando una respuesta. «¿Cómo te llamas?», le pregunté finalmente. «Sofía», respondió. «Sofía Mendoza. Tengo 5 años y estoy esperando a mi mamá». Conocía ese nombre. Había visto la lápida muchas veces durante mis rondas. Sofía Mendoza había muerto en 1987, hace más de 30 años. «Sofía», le dije suavemente, «¿sabes qué día es hoy?». Ella asintió con la cabeza. «Es Día de Muertos, el día que nuestras familias vienen a visitarnos. Pero mi mamá no ha venido. ¿Cree que se olvidó de mí?». Sentí una tristeza profunda en mi pecho. Esta niña había estado esperando durante décadas a una madre que probablemente también había muerto. «No creo que se haya olvidado de ti», le dije. «A veces los adultos se tardan más en hacer las cosas». Sofía sonrió, y por un momento pude ver a través de su sonrisa las pequeñas lápidas que estaban detrás de ella. «¿Jugará conmigo mientras espero?», me preguntó. Antes de que pudiera responder, escuché una voz de mujer gritando desde algún lugar del cementerio. «¡Sofía! ¡Sofía, mijita! ¿Dónde estás?». La cara de la niña se iluminó. «¡Es mi mamá! ¡Vino por mí!». Y entonces corrió hacia la dirección de la voz, desvaneciéndose gradualmente hasta desaparecer por completo. Los otros niños también comenzaron a desvanecerse uno por uno, hasta que quedé solo en el área infantil, rodeado únicamente de pequeñas lápidas y flores marchitas. Pero aún podía escuchar, muy débilmente, la voz de una mujer cantando una canción de cuna en algún lugar del cementerio. Esa noche aprendí que el Día de Muertos no es solo una tradición para los vivos. Es también el día en que los muertos pueden regresar, aunque sea por unas horas, a estar con quienes aman. Y aprendí que mi trabajo no es solo cuidar las tumbas. A veces, también es cuidar a quienes aún esperan. Desde entonces, cada Día de Muertos trabajo en el cementerio. Y cada año, veo a Sofía jugando con los otros niños, esperando pacientemente a su madre. Porque el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma. Audiencia, estas fueron las 3 historias que quisimos compartir con ustedes esta noche. Los trabajadores de cementerios viven experiencias que van más allá de lo que podemos explicar con la lógica. ¿Tú qué opinas? ¿Son